acá, tiene mucha trayectoria acá en Ecuador. Le hemos invitado para que nos ayude con esta charla y más bien, pues, Cristian, de nuestra parte te agradecemos mucho por tu ayuda, por tu aporte. Miguel va a ser el anfitrión y muchas gracias por estar acá con todos. Listo, Gonza, mucho gusto, gracias. Y pues, en lo que pueda, ya saben, con mucho gusto les comparto toda la información que en mí pueda compartirles, ¿no? No sé si ya podemos empezar con la charla. Sí, por favor. Sí. Vamos, esperemos. Listo. Bien, bueno, antes que nada, es un placer pues compartir con ustedes esta charla, sin antes desear que en sus hogares todo esté en orden, ¿no? A pesar de toda esta situación que estamos atravesando, desearles salud en todos sus hogares. Bueno, a continuación vamos a hablar un poco sobre todo lo que tiene que ver el origen de las razas, de los caballos, y algo también intentar hablar sobre los colores, las capas también conocidas de los caballos. Es importante tener en cuenta que existe una importancia del por qué debemos conocer el origen de las razas de nuestros caballos, tomando en cuenta también la funcionalidad de ellos, ¿sí? Entonces, es importante este tema, no solo en el aspecto de funcionalidad, sino también en el aspecto médico, que es en el campo en que realmente nosotros los veterinarios nos desenvolvemos, ¿no? En este mundo. Pero hay un impacto interesante que genera el caballo en sí sobre la humanidad, sobre esta tierra. Como dice ahí, es un impacto científico de la evolución del caballo sobre el ser humano. Básicamente hay factores interesantes, como por ejemplo, realmente hablar sobre esta especie que se ha ramificado en sí, del equino, ¿no? Del caballo. No, este realmente, no sé si algunos de ustedes conozcan, pero este no es un caballo, ¿sí? Este es un Equus przewalski que se ramificó durante la evolución del caballo y se mantiene en la actualidad dentro de la familia de los équidos, ¿sí? Pero lo interesante de esto es que en la actualidad se están haciendo investigaciones básicamente sobre esta nueva especie que se ha creado. ¿Sí? Disculpe que le interrumpa. Claro. ¿Ese es un caballo polaco? Es de la zona de allá. No es un caballo, justamente, ese es el punto. Sí. Es de la zona de Mongolia, más o menos. Básicamente es donde se pudo asentar. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, perfectamente. Disculpe que le interrumpí, por favor. No hay ningún problema. Lo interesante de esta especie es que ha logrado adaptarse a ambientes extremos, como podemos ver en la imagen. Se le ha encontrado últimamente en la zona de donde se generó esta radiación muy fuerte, conocida como Chernobyl, ¿sí? Y las investigaciones que se están realizando en la Universidad de Harvard van enfocados a entender si realmente está relacionado con este par de genes nuevos que ha generado en la evolución o mutación que este caballo ha tenido después de adaptarse a este ambiente también, ¿no? Y se están dando cuenta que no le afecta la radiación, entonces están estudiando porque puede ser un avance científico que ayude mucho a entender muchas incógnitas dentro de la humanidad también, de los efectos de la radiación y todo esto, ¿no? Entonces, es importante entender esto. Con respecto a la funcionalidad y destrezas, vamos a ver algunos asuntos con respecto a, ¿es realmente necesario analizar si adquirir una raza en específico nos va a garantizar, ¿sí?, si es que tiene una funcionalidad específica? A lo que me refiero es que si realmente la raza está relacionada con la funcionalidad, más que un prototipo o una línea de caballos. Eso es muy importante porque muchas veces nosotros o los propietarios o personas que quieren adquirir un caballo relacionan, por ejemplo, un caballo hannoveriano es un caballo que posiblemente está más enfocado al salto, pero realmente, como vamos a ver, dentro del hannoveriano pueden haber varias líneas, ¿sí? Y esas líneas
dan la pauta para saber si es que realmente es para salto, adiestramiento o prueba completa, porque justamente es interesante estudiar esos ancestros de cada raza y de cada línea de caballos, como vamos a ver. Entonces, justamente por un poquito entrar en polémica en ese aspecto, pongo estas dos imágenes, ¿no? Muchos tal vez conocerán a este caballo de aquí, realmente es un caballo muy conocido a nivel mundial, pero más que todo es para que se logre entender que posiblemente viendo las dos fotos pensaríamos que estamos hablando de una misma raza. Sí, pero realmente no. Sí, son dos razas diferentes. A este lado derecho podemos observar un caballo KWPN, muy conocido, Totilas, del animal sobre la faz de la tierra que ha sido el de mayor costo en el mundo. Y acá vemos, perdón, Totila de este lado izquierdo, y acá vemos un prototipo de un caballo hannoveriano de salto, ¿sí? Pero parecerían de la misma raza. Entonces, justamente a eso va el asunto, a saber si realmente estamos yendo bien a adquirir un caballo al momento de comprar una raza específica o debemos buscar un poco los prototipos que existen. ¿Sí? Por otro lado, es sin duda en la actualidad un tema muy, muy interesante y que ha dado mucho de qué hablar, todo lo que el caballo ha contribuido en su aspecto social con la humanidad, con el ser humano. Está de moda todo lo que es los coach, el empoderamiento de caballos. Básicamente eso porque el caballo es un animal que se ha adaptado y ha evolucionado durante millones de años, mucho más que nosotros, como vamos a ver. Entonces, adquirir esas estrategias de vida que ellos han tenido y ponerlas en práctica en nuestras empresas ha logrado hasta cierto punto mejorías en nuestro comportamiento y en nuestra sociedad, ¿no? Y claro, bueno, mi campo un poco también, en mi experiencia profesional es la odontología y básicamente es interesante poder estudiar más a profundidad esto porque indicios de la odontología del caballo en base a sus ancestros han podido permitirnos saber cómo ha sido el mundo en realidad y cómo ha evolucionado después de cada glaciación, después de cada destrucción de diferente índole, ¿no? Terremotos y todo ese tipo de cosas. El caballo realmente ha aportado mucho en la ciencia en general. ¿Sí? Como podemos ver, me di el tiempo para poder poner una foto. Este cuadro se encuentra en el Museo de Historia de Nueva York. Es un cuadro realmente que tiene bases científicas y el objetivo era demostrar cómo el caballo se fue adaptando a los diferentes ambientes, ¿sí? A los diferentes ambientes y cómo se fueron creando hasta cierto punto, más que razas, en esa época no existían razas, sino clases de caballos, ¿no? Adaptándose a zonas boscosas, a zonas semiáridas, a zonas rocosas y todo eso, ¿no? Es lo importante. Vamos, como les explicaba al principio, para saber el origen de las razas, como decía, tenemos que remontarnos un poco a lo que es el origen del caballo. La imagen que podemos observar aquí realmente demuestra cuál es el ancestro más antiguo que conocemos del caballo. Imagínense este animalito, que realmente no medía más de 30 centímetros de altura y que vivía hacia aproximadamente 60-65 millones de años atrás. Entonces se llama Iracotherium, un poco para que sepan eso. Entonces, es interesante analizar ese punto. Algo también importante que tenemos que tener claro, a muchos de nosotros en la escuela nos educaron y nos dijeron que el caballo realmente vino con los españoles o en la conquista, llegó al continente americano en los diferentes espacios geográficos, ¿no? Para nosotros en Ecuador tal vez los españoles fueron los que conquistaron, pero hay investigaciones que poco a poco van deslumbrando y diciéndonos que realmente el caballo ya existía en América, especialmente en América del Norte, y como este cuadro lo dice, ¿sí? Este es del ancestro de hasta 55 millones de años atrás, cómo fue evolucionando, e inclusive los científicos, una de las universidades que hace mucho estudio en esto es Harvard, demuestran que el caballo evolucionó en su mayoría en el continente americano, en América del Norte. Como pueden ver aquí hay unas líneas
en donde podemos ver la mayor parte de la evolución del caballo, y aquí es del viejo mundo, ¿sí? Europa, hacia toda esta zona de acá, ¿sí? Entonces, aquí podemos observar cómo el caballo realmente evolucionó y existía hace millones de años atrás, ¿sí? Y lo interesante de este cuadro y la idea que tenía es que en el transcurso de esa evolución se fue ramificando, ¿sí? Y estas especies fueron desapareciendo, desapareciendo básicamente, hasta que esta línea que vemos aquí dio en realidad al caballo, ¿sí? A la especie conocida como el Equus caballus, ¿sí? El equino en realidad, ¿sí? Y antes de esta aparición del caballo se fueron ramificando y apareciendo también las cebras, los burros y todo ese tipo de animales. Entonces, lo que nos interesa a partir de este punto es entender desde la época en que el caballo ya se asentó propiamente dicho, ¿no? Entonces, ¿cuál es el asunto? ¿Por qué nos decían en las clases de historia que el caballo vino de Europa? Realmente, hace aproximadamente 12.000 años atrás, terminó la etapa de la glaciación. Sí, el último periodo de glaciación duró aproximadamente 110.000 años. Sí, lo interesante de este periodo es que afectó mucho más, con mayor fuerza, la parte de Norteamérica. Entonces, los estudios históricos demuestran que desaparecieron los caballos de esa zona, y los que quedaron pudieron migrar hacia norte. Era un congelamiento total. Entonces, por eso se adaptaron a la zona de Europa y Asia, y posteriormente regresaron, como dice la historia, con la colonización, con la conquista y todo eso, ¿sí? Entonces, aquí partimos del punto que nos interesa, ¿sí? La domesticación. Sí, la domesticación del caballo se dio aproximadamente 8.000 años atrás, ¿sí? A partir de este punto, es interesante analizar los libros de cómo se utilizaban los caballos en esa época. Realmente eran animales salvajes. En ningún momento habían animales que permitían ser trabajados, nada de eso. Entonces, el ser humano lo que hace en primera instancia es usarlos como presas. Eran presas, les permitían al ser humano alimentarse de los caballos. Va pasando el tiempo y el ser humano empieza a ver que las crías de esos animales eran más dóciles, más tranquilas y tal vez hasta cierto punto más fáciles de mover, ¿sí? Y empiezan a existir estos movimientos de las zonas para el pastoreo, ¿sí? Y esto va generando una domesticación progresiva del caballo, ¿sí? Entonces, esto nos da indicios de que ahí empieza a generarse las razas. ¿Por qué? Porque el ser humano empieza a meter la mano y manipular a los animales para cruzarlos. Y se daban cuenta de que tenían mejores caballos para carne especialmente, y luego empezaron con el trabajo agrícola, para jalar carretas, para el trabajo en general, ¿no? Entonces, un término muy importante que debemos entender que se genera con la domesticación, o sea, el caballo fue domesticado hace aproximadamente 8.000, 7.000 años, algunos libros incluso indican 5.000 años, ¿sí? Entonces, el concepto básico de raza a partir de la domesticación es que es un grupo homogéneo, ¿sí? La raza es un grupo homogéneo de animales domésticos que poseen características externas definidas, ¿sí? E identificables, que permiten distinguirlos a simple vista de otros grupos definidos de la misma manera en la misma especie. En resumen, vemos un caballo y nos permite identificar qué caballo es con respecto a su raza. Sí, como podemos ver en la imagen, es muy difícil no identificar y darse cuenta de que, por ejemplo, este caballo es un caballo árabe, pura sangre árabe, ¿no? Y el de acá, realmente por su conformación externa, es un caballo frisón, ¿sí? Es muy difícil en estos casos específicos equivocarse en ese aspecto. Pero, ¿qué les parece si yo les pongo esta imagen y que empezamos un poco con esas dos imágenes para entrar un poquito en polémica? Realmente muchos me dirán que los dos caballos son muy parecidos. Sí hay algunos rasgos que a un caballo le hacen un poquito más estilizado, ¿sí? Pero a lo que voy es que estos dos caballos, en estas dos imágenes, son de la misma raza,
son KWPN. Al lado derecho podemos ver, como les decía, el caballo Totilas, que es un KWPN, y acá vemos un caballo KWPN, pero de una línea de salto. Sí, entonces aquí empezamos ese punto crucial. Realmente cuando adquirimos un caballo, estamos viendo la funcionalidad del caballo. Ustedes saben, Totilas es un caballo que ha roto récords en el mundo y nadie lo ha podido superar hasta ahora. Es un KWPN de adiestramiento, de dressage, mientras que este caballo es un caballo de salto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo definimos si es que realmente estamos enfocados bien al deporte, comprando el caballo o adquiriendo el caballo necesario para eso? Acá hay otro concepto importantísimo y es lo que yo realmente pensaría que debemos empezar a manejar para tener mejores resultados en este aspecto. ¿Qué es un prototipo? Un prototipo es un individuo ideal que reúne las características esenciales de un conjunto de animales de la misma raza y o especie. Un prototipo va más enfocado a reunir características corporales que nos den indicio de que es un caballo deportivo, por ejemplo. Sí, un prototipo es un caballo deportivo. Sí, porque como vamos a ver más adelante hay un término que un poco se confunde, pero se manejan a la par más o menos. Entonces un prototipo va a eso enfocado. O es un caballo enfocado al deporte, a ese tipo de detalles, ¿no? Pongo, por ejemplo, estas dos imágenes aquí abajo. Muchos de seguro, inclusive si yo no las ponía, de seguro me confundiría y pensaría que son dos razas diferentes, pero realmente se relaciona a una sola raza, ¿sí? Es un anglo-árabe, que está, la raza anglo-árabe está registrada y tiene sus stud books, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el propósito de esta imagen? Demostrar que, por ejemplo, al lado... ¿Cuál ¿sí? cabulla? Oh, perdón. Estoy escuchando algo, creo. Bueno, seguimos. Básicamente, esta imagen va enfocada a que, por ejemplo, son dos caballos de la misma raza, pero el uno, como podemos observar, es un caballo mucho más estilizado, ¿no? Es un caballo que posiblemente yo le veo con más funcionalidad deportiva, más atlético. No le quitaría que posiblemente viene de una línea de caballos de resistencia, por ejemplo, de endurance, o tiene sangre de alguna de esas líneas. Y por este lado, yo personalmente veo un caballo que posiblemente puede estar más en el campo del salto, del adiestramiento, una conformación muy diferente, ¿no? Pero tienen la misma raza. ¿Sí? Otro ejemplo muy importante, del mismo modo, estamos hablando de la misma raza, pero son caballos muy diferentes fenotípicamente, corporalmente, como podemos observar. Estamos hablando de caballos Z, Sangarsi, ¿no? Entonces, como les decía, veo un caballo acá mucho más estilizado, tal vez un caballo mucho más para ser utilizado en el campo del salto, del adiestramiento, a diferencia de este caballo que, si nos remontamos a la historia del caballo Sangarsi, también empezó a ser creado para tiro, tiene prototipo de caballos de tiro, ¿sí? Entonces, es interesante eso también al momento de analizar la ascendencia de esos caballos. Lo que les comentaba, es algo interesante también el término de líneas o linajes, como conocemos, ¿no? Que es un término un poco más profundo en ese aspecto, ¿sí? Que ya al momento que nos inmiscuimos en el linaje dentro de una raza específica, ya vamos a profundizar para saber si es que su ascendencia tiene ciertas características específicas para algún trabajo específico, ¿sí? Ahí sí hablamos de salto, adiestramiento, eventing, trabajo, vaquería, tiro, enganche, todo eso, ¿no? Y pongo este ejemplo muy interesante este es un caballo de raza cuarto de milla muy famoso a nivel mundial y que es reconocido a nivel mundial, que su nombre era Goner, y que a la gente, especialmente en México, realmente les gustaba por esa característica del rostro, ¿no? De que es un careto, presentaba una cara blanca y los ojos azules. Entonces, eso también es seleccionar para ver qué línea yo deseo. A pesar de que este caballo era de una línea de reining, lo escogían por esa característica de la mancha en su rostro, ¿sí? Entonces, ahí estamos hablando ya hasta cierto punto de funcionalidad.
¿sí? No solo estamos hablando de la raza, sino de escoger los animales o seleccionar los animales en base a su funcionalidad y a su esencia, ¿sí? Esto también es muy importante, repito un poco la imagen, porque después, como les dije, cuando se generó la última glaciación y desaparecieron todos los caballos, como les decía, en la imagen se puede ver que afectó Norteamérica casi por completo, afectó mucho y ellos migraron y se asentaron entre Europa y Asia, ¿sí? Y África también, ¿sí? África también. Entonces, en esta zona fue la zona en donde se empezaron a adaptar los caballos, ¿sí? Y en esta zona se empezaron a distribuir y a formar estas clases de caballos, ¿sí? En realidad, las razas de los caballos provienen de estas 4 clases de caballos que habitaban en el mundo, ¿no? Principalmente Europa, Asia y África, ¿sí? Y básicamente, ¿a qué se refiere? Las características son simples. Por ejemplo, el caballo del bosque. El caballo del bosque se caracterizaba, este es un ejemplo, en la imagen podemos ver un ejemplo de lo que ahora tenemos en relación a las características que podían ser del caballo del bosque, ¿no? Los caballos del bosque, como su nombre lo dice, se adaptaron a un ambiente de muchos bosques de Europa. En realidad, si ustedes se remontan al pasado, era muy boscoso, ¿sí? Asia también. Entonces, estos caballos tuvieron que adaptarse con sus cuerpos y por eso presentaban conformaciones muy anchos, caballos muy anchos, muy pesados, y que tenían que soportar climas extremos. Y como pueden ver, también tenían unos cascos amplios por las zonas lodosas y todo eso. Entonces, se fueron adaptando a ese estilo de vida. El caballo de la meseta, que básicamente, si nosotros investigamos la historia de los caballos de la meseta, son los que más influenciaron realmente hasta la actualidad genéticamente en todas las razas. Sí, realmente muchos me dirán, pero ¿cómo puede ser posible que este caballo haya genes en un Wamblo de hanoveriano? Sí, realmente esta genética fue la que más se distribuyó en el mundo, en el continente europeo y asiático principalmente, y realmente son los que heredaron mucha esa rusticidad también de nuestros caballos, que se adaptan mucho a las zonas como los páramos y todas esas zonas, ¿no? Como dice ahí, de la meseta, porque la meseta está relacionada con las zonas de altura, ¿no? Mayores a 400 metros, zonas semiáridas, rocosas, frías, de climas extremos y todo esto, ¿no? Es como se pueden dar cuenta, no es un animal como del bosque, este es un animal más pequeño, con huesos más cortos, más finos y todo eso, ¿no? El pelaje y todo eso. Seguimos, por ejemplo, acá también el caballo de la estepa. Realmente este caballo también, tanto el de la meseta como el de la estepa, yo creo que es la clase de caballos que influenciaron en los caballos hasta la actualidad, porque eso dice la historia. ¿Sí? La historia dice que el caballo de la estepa es el caballo que se adaptó a las zonas semiáridas, áridas, en donde no había mucha lluvia, poco alimento, mucho calor y todo eso. Justamente un ejemplo del caballo de la estepa es el caballo árabe, ¿sí? El caballo árabe proviene de esta clase de caballos y bueno, el de la imagen también, como no sé si alguna vez tuvieron la oportunidad de conocer, este es el caballo Akal Teket, ¿sí? Que son caballos muy, muy antiguos, son razas muy, muy antiguas con el árabe. Inclusive la historia dice que son de las 2 razas más antiguas. Y finalmente el caballo de la tundra, que poco se le toma en cuenta porque es una clase de caballos que se adaptó básicamente a la zona de Siberia, ¿sí? Y realmente hasta la actualidad no ha tenido un involucro, no se ha involucrado con ninguna otra línea de caballos o clases de caballos, porque básicamente se los utiliza para el consumo de carne, se usa, ¿no? La raza, si ustedes quieren investigar, la raza es Yakut, ¿sí? Son caballos que resisten temperaturas bajo cero increíblemente, y básicamente esos están muy aislados de toda este análisis de las razas. Bien, esto también es muy importante. Acá hablábamos de las clases que generaron la formación de las razas. Sí, una vez que se forman las razas, bueno, las razas de consecuencia de la domesticación, ¿no?
empiezan a verse mezclas de caballos para generar funciones específicas. Entonces empiezan a aparecer prototipos, ¿sí? Prototipos de caballos, ¿sí? Entonces aparece el prototipo Tarpán, ¿sí? Igual hay 4 prototipos del prototipo Tarpán, que básicamente está relacionado con los caballos también de la meseta, ¿sí? El prototipo Tarpán. La historia indica también que existieron caballos tarpanes hasta más o menos 1850, casi 1900, los últimos ejemplares son como que el ancestro más cercano del caballo actual, ¿sí? Y es una raza, en realidad antes decía una raza pura que desapareció y se extinguió, ¿sí? Por su pureza más que todo. Pero básicamente como se encontraba distribuido en toda la zona de Europa y Asia, su genética se mantiene hasta el día de hoy, ¿sí? En algunos ejemplares, más en unos que en otros, como vamos a ver. Otro prototipo es el protodraft o el prototipo draft, ¿sí? Que como ven en la imagen se parece mucho a los caballos del bosque, ¿sí? Que son caballos del bosque que se adaptaron al ambiente que platicamos. Y justamente este protodraft está relacionado básicamente con caballos de tiro, de enganche, de trabajo agrícola, que trabajaban en el campo, ¿sí? Y ahí es donde nacen casi todas las razas de sangre fría o pesados, ¿no? Que conocemos como ahora, como los Clydesdale, los Shires, el Percheron francés y todo ese tipo de razas, el Protograph. El prototipo oriental. El prototipo oriental estaba distribuido básicamente en el Medio Oriente en esa época y en el norte de África, ¿sí? Y es básicamente, está ejemplizado por el caballo árabe, ¿no? Y Akal Teket, básicamente. Eso podemos, con respecto al prototipo oriental. Y el proto Warmblood, ¿sí? Que es uno de los que más nos interesa analizar. A pesar de que actualmente estos 4 prototipos se han mezclado, ¿sí? Para obtener, como les explicaba, caballos funcionales más específicos, ¿sí? El proto Warmblood es el cruce entre caballos de sangre caliente y fría, tiene mucha influencia también de caballos del Medio Oriente, pero empezaron a crearse prototipos de caballos muy de sangre templada, caballos muy inteligentes, muy deportivos y todo eso, porque en esa época básicamente estos caballos trabajaban mucho para jalar carruajes de la realeza, por la elegancia empezaron a hacer estos cruzamientos para generar este tipo de caballos, especialmente en la parte de Europa, la parte nórdica de Europa, ¿no? Y bien, algo importante en este aspecto es, este es un ejemplo básicamente de una raza, ¿sí? Para que se den cuenta cuál ha sido el involucro o la mixtura que tienen nuestros caballos actuales en relación a esas 4 clases que se generaron, ¿sí? Que fueron la base para la creación de las razas. Este es un pura sangre inglés, es una de las razas también más antiguas y reconocidas que mantienen un linaje casi puro, ¿no? La historia o los Studbox indican que el pura sangre inglés tiene un 15% de prototipo Tarpán, ¿sí? Un 35% de protodraft, ¿sí? Y un 50% de prototipo oriental. Imagínense, el pura sangre inglés en su genética también tiene sangre de caballos orientales como el árabe, ¿sí? Aunque posiblemente estos cruzamientos nos permiten tener este fenotipo, esta exterior conformación del caballo. Y si vamos a la parte de las clases, podemos decir que el pura sangre inglés proviene del caballo de la meseta y del caballo de la estepa, que básicamente es del Tarpán más de la estepa, que incluyen estos 2 prototipos, ¿sí? Más que todo un poco para ejemplizar, ¿sí? Y demostrar básicamente, miren, ahí están las imágenes de las líneas de donde viene. Prototipo oriental, prototipo draft, como pueden ver la conformación es un caballo más de tiro, de enganche, y el prototipo Tarpán, que posiblemente más que todo herede esa rusticidad, más que todo, ¿sí? Acá otro ejemplo, y que bueno, en nuestro país también manejamos mucho esta raza de caballos,
el caballo pura raza española. Sí, muchos me dirán que estoy loco, pero sus libros indican que el pura raza española tiene mucha influencia, más del 50% del caballo oriental, del prototipo oriental. O sea, tiene sangre de caballo árabe también. Sí. ¿Y por qué? Porque indica que se llevaron muchos ejemplares de raza árabe hacia España y también de zona oriental. Se llevaron caballos berberiscos. Esta es la última teoría que en la actualidad se está manejando, porque normalmente muchos me dirían, pero el caballo español proviene del caballo ibérico. Sí, se ha demostrado en la actualidad que no es así, que es realmente, viene dentro del prototipo oriental, de unos caballos llamados berberiscos que se encontraban en el norte de África, y como pueden ver, entonces tiene sangre de caballo oriental, con la fuerza de este caballo oriental también, prototipo draft, de enganche, de tiro, porque eran caballos que empezaron a trabajar para ese tipo de funcionalidades, y tarpán en un menor porcentaje, pero se sigue manteniendo. ¿Sí? Otra de las razas importantes, y que bueno, más que todo por la situación, en el club se maneja mucha descendencia de estos caballos, que es la raza hannoveriana, ¿sí? Muy conocido, es un caballo alemán. Básicamente, este caballo hannoveriano viene de un cruce o de una mezcla de caballos pura sangre, ¿sí? De caballos pura sangre y caballos de la zona de Inglaterra, desde hace muchos años, 200, 300 años atrás. Indica la historia que se tomaron caballos de raza Yorkshire, que eran propios de la zona, se puede decir, y Cleveland, de la zona, Cleveland Bay se llaman, y dieron como origen al caballo hannoveriano. ¿Y qué podemos decir del caballo hannoveriano? Que en la actualidad lo que los jinetes, la mayoría de personas involucradas en este mundo, dicen que es el Warm Blood, el prototipo Warm Blood, mucho más específico para salto. Sí, pero como vamos a ver más adelante, realmente también ha sido utilizado mucho en la doma, teniendo buenos resultados. Entonces, justamente por eso, luego de la guerra, inclusive muchas razas se empezaron a mejorar después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, porque antes, ¿cuál era el objetivo? Utilizar los caballos para la guerra, para llevar el armamento bélico y todo este tipo de situaciones. Y posteriormente vieron que tenían ciertas facilidades o buenas virtudes para el deporte. Empezó a ver el deporte puesto y eran utilizados. Entonces, en el mejoramiento del hannoveriano entran más razas, ¿sí? Que están dentro del Studbooks y registrados, que son parte de la formación de esta raza. Una de las razas más antiguas de Alemania, el Holsteiner, que es una raza que más o menos se originó en el siglo XIII, siglo XII, se originó el Holsteiner. El caballo árabe nuevamente está dentro. Como pueden ver, el pura sangre está aquí y el pura sangre tiene de árabe. Introdujeron caballos de la raza árabe para ir dándole esa conformación, ir jugando y sacar un caballo mucho más deportivo, con mayor conformación atlética. Tenemos caballos que llevaron desde la zona de Italia, y por supuesto también el caballo español es parte de la raza hannoveriana, ¿sí? Entonces, justamente por esa razón, como les decía desde un principio, nosotros manejamos prototipos. Sí, realmente desde mi punto de vista, hay razas, existen razas, pero la gran mayoría llevan un mestizaje muy marcado, ¿sí? Entonces, tal vez llamarlas como razas en sí es muy difícil, ¿no? Pero están registradas realmente. Lo que les comentaba de la raza hannoveriana, si nosotros vamos a los libros de los ancestros y de las líneas que se han creado, podemos encontrar estas principalmente, aunque hay muchas más. Como pueden ver, la línea AE, que antiguamente se llamaba una línea de hannoverianos A y se transformó en una línea E, pero eso solo más que todo es en los libros, ¿no? Entonces, esta línea E de los hannoverianos tiene un prototipo más de caballos funcionales, o de una línea más de caballos de salto que de doma, ¿sí? Eran utilizados para las dos, pero tuvieron muchos más resultados con los caballos de salto de esta línea. Por ejemplo, el D más doma, la G
caballos de salto y doma, una de las líneas más famosas de los caballos hannoverianos en la historia que despuntó esta raza en sí. Esta es otra línea del nombre de uno de los que creó. Esta línea de hannoverianos dio muy buenos resultados y hasta la actualidad se usan esas líneas para prueba completa, ¿no? Hay cruzamientos, pero tratan de obtener ancestros de esta línea para cruzarlos y obtener mejoramiento en ese deporte en sí. Esta es otra línea solo de salto. Furioso 2, un caballo muy famoso, que realmente es un caballo que tiene mucha sangre de caballo. Sí. Doctor, una preguntita. Claro que sí. Cor de la Brière, ¿no es silla francés, tal vez? Sí. Realmente el libro, el Studbook, el libro de los hannoverianos, hace más o menos 80 años se abrió, como les decía, después de la guerra se abrió para recibir otras razas y empezar a mejorar la funcionalidad del animal. Entonces entró esta línea de cel francés, ¿sí? Del caballo cel francés, para mejorar, y por eso tuvieron una descendencia de caballos de prueba completa. Y como saben, el cel francés también es un caballo, aparte de ser de salto, de doma, es un caballo que se utilizaba mucho, que se utiliza mucho también para prueba completa, ¿sí? Ajá. Entonces, Furioso también, si nos remontamos a Furioso, realmente Furioso también viene de esa línea, ¿sí? Es un caballo, pero que se enfocó más a la parte de doma. Y otros dos linajes muy interesantes de salto y doma. Entonces, como podemos ver aquí, más que todo este cuadro es dejarles esa duda, ¿me entienden? De poder investigar más a fondo de qué línea viene mi caballo, porque a veces nosotros como profesionales, como médicos, hablamos con los jinetes, hablamos con los propietarios, nos dicen, ¿sabes qué? Yo me compré, tengo este hannoveriano, tengo este caballo silla argentina o este caballo, pero no está saltando. Entonces, tal vez no es que el caballo es malo, sino que está enfocado a otro deporte, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, cuando me piden hacer un examen precompra, siempre trato de ir a este tipo de detalles, ¿sí? Que tal vez son pequeños, pero que marcan mucho al momento de tener ya el caballo aquí, ¿no? Y empezarlo a trabajar. Tal vez son pequeños detalles que suman mucho al final, ¿sí? Y bueno, para terminar, básicamente esta imagen, lo que yo trataba de englobar, mostrándoles este caballo en fotos, es que existen más de 300 razas, ¿sí? Y que todas las razas hasta cierto punto tienen una relación genética, ¿sí? Todas las razas, aunque no se parezcan, todas las razas tienen una relación genética, y está en nosotros empezar a analizar esas razas para ver qué determinamos y qué queremos dentro de nuestros gustos, o del enfoque deportivo, o del enfoque que queremos darle, ¿no? Eso básicamente con la primera parte que quería platicarles de la funcionalidad y del origen del caballo. Doctor. Sí. Una preguntita. Se fue la comunicación justo cuando usted hablaba del caballo que pensamos que vinieron solo con los españoles, y usted decía que posiblemente antes de las edades de glaciación había llegado caballos antes. ¿No podría repetirme solamente? Ya, sí. Tan largo. Claro que sí. No le oí. No hay ningún problema. Normalmente en la historia nos han comentado que los caballos llegaron a América y que antes no existían caballos en América, ¿sí? Y que llegaron con la conquista a cualquier altura, hacia América del Norte, América Central o del Sur, ¿no? Entonces, básicamente, según las investigaciones que se han hecho, el caballo ya existía en América antes de la conquista, ¿sí? Sino que desapareció a consecuencia de la última glaciación que se generó, ¿sí? ¿Y por qué le digo eso? Si tienen la oportunidad, por ejemplo, de entrar a los museos virtuales de Harvard o del Museo de Historia de Estados Unidos, que son centros científicos de Nueva York, perdón, ahí explican realmente, basados en la ciencia, encuentran esqueletos realmente en el norte de América, esqueletos ya de hace millones de años del caballo, ¿sí? O de los ancestros del caballo. Entonces, eso quiere decir que el caballo ya existía, ¿sí? Y que migró, ¿sí? Y posteriormente, con la conquista, sí los trajeron, ¿sí? Pero no es verdad
que el caballo no existía en América. ¿Sí? Ese era más que todo el punto. Ya, gracias, doctor. Buenas tardes, doctor Mauricio Buenas Dávalos le tardes. habla. Mire, dada la funcionalidad que usted nos ha explicado de los caballos, entonces, ¿cómo se llega a determinar un precio al caballo? Un precio. Bueno, ahí sí, ese punto es realmente... Es si bueno, salta o no salta, Mauri. no, más exacto, exacto. Alguna vez un maestro mío, uno de mis maestros, me dijo, y es verdad, y tiene la verdad, un caballo no vale mucho por lo que es o por su raza, sino por lo que hace. Sí, y el ejemplo más claro es el caballo Totilas. Como les explicaba, ese caballo es el animal sobre la faz de la tierra más caro de relación a todos los animales. Llegó a costar 28 millones de dólares. Sí, ya fue retirado y todo, pero es un caballo que llegó a costar 28 millones de dólares porque nadie ha podido romper su récord en adiestramiento, más de 90%, 90 puntos, que en adiestramiento lograr eso es imposible, podría decirse, o 90, no recuerdo el dato exacto, pero es imposible. Entonces, el costo yo creo que sí va más hacia lo que sabe hacer el caballo que más que su raza. Y otro ejemplo, perdón pero bueno, es una de las anécdotas bonitas que tuve en mi formación profesional en México. Logré conocer a un caballo que se llama Ninja, un caballo mestizo, un caballo que tenía una, no más, un caballo de salto olímpico, fue a las Olimpiadas 2002, no recuerdo el año, pero fue por esas Olimpiadas. Es un caballo que tenía una alzada no más de 1,55, 1,60, y en relación a los hanoverianos, a los caballos deportivos, y llegó a estar en el medallero, en el campeonato olímpico, y pude conocerlo, lo compraron en México, el Club La Sida, y es un caballo que ustedes no se imaginan, es tan pequeño y que lograba saltar 1,50, 1,60, entonces, ¿cómo no? Un caballo así va a costar más que otro, ¿no? Ok, gracias. No, de qué. Listo, Doctor, continúo. una pregunta tenemos en Facebook de Antonella Castelo que dice, ¿cuáles son los dedos del caballo y cómo se desarrolló? ¿Perdón? ¿Cuáles son los ¿Cuáles son los dedos del caballo y cómo se desarrolló? dedos? No sé a qué se refiere, dedos. Los aires, no sé. Seguramente, doctor, se refiere a que dentro del casco hay esos 3 huesitos que antes se presume Ok. A los vestigios de los dedos, tal vez. sí. Sí, Ya. seguramente es por ahí. Sí, a ver, como les expliqué en el cuadro de la evolución del caballo, el caballo hacia 8,000, hacia aproximadamente, déjenme indicarles para que sea un poco más didáctico y se entienda. Sí, es verdad, el primer ancestro del caballo, el Liracotherium, se caracterizaba por tener el tamaño máximo de un zorro, ¿sí? Y presentaba de 3 a 4 dedos, ¿sí? Entonces, durante los 55, 60 millones de evolución, se fue adaptando a otros pisos climáticos, otro estilo de vida, ¿no? Entonces, se hizo una presa y que requería de una fisiología para poder correr del depredador. Entonces, fueron desapareciendo en base a la evolución, ¿sí? Y básicamente solo pisan con un dedo. Ellos, los caballos, en la actualidad solo tienen un dedo, ¿sí? Que es el dedo central, ¿sí? El dedo malcriado, que lo conocemos. Ese dedo es el único que se mantuvo en el caballo. Y no sé si ustedes han podido observar cuando ven a su caballo, hay una zona que se llama los espejuelos, ¿sí? Que es como un callito que tienen internamente de las manos y las patas. Esos son los vestigios de los dedos que presentaban antiguamente, ¿sí? Y fueron desapareciendo. Perfectamente. Doctor, ¿esta presentación nos la puede usted enviar por PDF o por PowerPoint, que sea, para tener? Con mucho gusto, claro que sí, podemos planificar para entregarles. Lo que nos faltaba era continuar, no sé si hay alguna pregunta, continuar con la parte de los colores y las capas del caballo. No es muy largo, es interesante. No se preocupe, siga nomás, está muy interesante, estamos encantados. Ok. A ver, vamos a la parte, si hay alguna pregunta o si no, al final también podemos seguir ese tipo de la parte del origen de la raza.
Bien, entonces, bueno, en las razas, como ya sabemos, más de 300 razas registradas y todas tienen hasta cierto punto una relación genética de sus antecesores, ancestros, y en la actualidad lo que se hace es realizar cruzamientos para mejorar y mantener esos prototipos, ¿no? Que habíamos platicado en el interior de las razas. Ahora otro tema un poco polémico también, las capas del caballo, las capas o colores del caballo, de su pelaje, ¿no? Es interesante, tal vez esta información a muchos en otros países no le parezca cierta porque se manejan dependiendo de las culturas. Y les digo eso porque realmente en parte de mi formación la hice en México y México tiene un desarrollo increíble en la parte de los pelajes, una descripción increíble en el aspecto de la diferenciación de los pelajes, pero lo importante para ustedes yo creo que es que tengan una base para poder defenderse en saber identificar los colores de las capas, ¿sí? Entonces, la mejor clasificación, sí está, la mejor clasificación de los colores de los pelajes está relacionada al aspecto genético, ¿sí? Entonces, es lo más cercano a lo científico y a la ciencia lo que vamos a ver ahora. ¿Por qué es importante saber sobre pelajes y colores de los caballos? Personalmente, en nuestro medio, nos permite identificar a cada individuo y a un grupo de animales, ¿sí? Es realmente, hasta cierto punto, una carta de presentación del animal, de identificación, ¿sí? Ningún pelaje es ningún pelaje de cada caballo es idéntico, siempre va a haber una marca que lo diferencia, ¿entienden? Es como su cédula de identidad, pero sí, los colores posiblemente sean los mismos, pero siempre van a aparecer marcas, y eso, bueno, no está incluido aquí porque es un tema mucho más profundo y más complicado de entender, pero bueno, vamos más que todas las capas. Entonces, nosotros básicamente lo utilizamos mucho en la parte del registro de salud, ¿sí? Como saben, y muchos lo deben tener de sus caballos, básicamente el registro del animal, se lleva en un pasaporte o un certificado médico, y ahí lo que vamos a hacer es la identificación, plasmar en un gráfico las características del color y de las marcas. Entonces es importante conocer las capas para el registro de salud, el registro de las razas. Es muy importantísimo también, ya que, por ejemplo, así puse una foto a propósito extraña. Este es un caballo de raza española, ¿sí? Realmente no sé si muchos tienen caballos españoles, pero van a decirme, estás loco, ese no es un caballo español. Es un caballo español, pero la capa es de un caballo pinto, ¿sí? Y la raza no permite caballos pintos en sus studbooks o en su asociación. Entonces, este caballo realmente no puede ser registrado, ¿sí? Entonces, sí, fenotípicamente, corporalmente es un caballo español, pero su capa ya no le permite ser parte de los registros, ¿sí? Es importantísimo. El aspecto legal, como les decía hace un momento, y bueno, algunos profesionales veterinarios, yo creo que hemos tenido experiencias en ese aspecto que nos han pedido legalmente que podamos identificar un caballo con sus marcas y características para poder saber si exactamente se trata del mismo caballo o se cambió y todo eso, porque es muy común, no solo en nuestro país, en el mundo, el intercambio a veces de caballos y todo este aspecto. Lamentablemente tenemos que también aprender por eso, ¿no? Y finalmente también es importante en el aspecto productivo, y que básicamente en la industria del caballo en el mundo se maneja, especialmente en algunas razas. Por ejemplo, muchos de los criadores de caballos españoles manejan este tipo de genética, aparte de la raza, empezar a hacer cruzamientos para mantener la capa externa del caballo, para tener ejemplares como este, ¿no? Este, por ejemplo, en el mundo de los caballos españoles es una cobra. ¿Qué se refiere a una cobra? Que son 3 animales, 3 yeguas del mismo color y conformación, y que hasta cierto punto tengan los mismos andares, ¿sí? Entonces, eso se premia, o sea, llegar a la pureza y llegar a obtener este tipo de animales es complicado y cuesta y es tiempo. Entonces, este tipo de cosas también se maneja con respecto a las capas, ¿sí? Algo también que debemos saber con respecto a las capas, y que es muy interesante y que nosotros los veterinarios nos fijamos, y que sería importante también que ustedes tomen en cuenta, es que las capas pueden variar de color en un mismo caballo, ¿sí?
¿Por qué pueden variar? ¿Pueden variar por el medio ambiente? Claro que sí. En países donde hay climas extremos, a veces los tonos de los colores se hacen más oscuros en las épocas de invierno, donde hay menos luz, hay más frío, y más que todo eso va enfocado a mantener el calor. Recuerden que los colores oscuros mantienen más el calor, entonces cambia el pelaje. No es que el caballo esté enfermo o algo, también puede cambiar por enfermedad, pero también por el medio ambiente, el cambio del ambiente. La nutrición es importantísimo también, como pueden ver. O sea, lo pongo a propósito, básicamente, de seguro este animal tiene una alimentación a base de suplementos, minerales controlados, un buen pasto y todo, a diferencia de este animal, de este individuo que vive limitado en su alimentación en un clima extremo y justamente por esa razón su pelaje se mantiene así, más acolchonado para resistir el frío, más hirsuto, de menos calidad y todo eso, ¿no? Eso por ese lado, la salud general. Y también un punto importante, y como vamos a ver más adelante con respecto a los colores, principalmente tordillos, durante la edad sí hay cambios del tono o la dilución de los colores, ¿sí? Entonces es importante ese asunto. Desde potros, es muy común que nos dicen, mi potro, ¿qué color va a ser de grande? Si se ve negro, va a terminar blanco, o todo ese tipo de detalles, ¿no? Y la base importante para entender esta clasificación y que ustedes tengan un panorama perfecto de las capas del caballo es que cada color varía en rango de claro a oscuro. Sí, todas las capas cambian de rango, de claro a oscuro. Por eso podemos encontrar una infinidad de clases o de diferentes tipos de manifestaciones de color en los caballos, ¿no? Y eso se los llama dilución. ¿Sí? Y aquí empezamos. Esta diapositiva es, yo creo que la más importante. ¿Sí? Dentro de la clasificación, como les explicaba, genética de los colores dentro de los caballos, indican que hay 3 capas básicas. ¿Sí? ¿Cuáles son las capas básicas? El negro o prieto, que se le conoce en algunos países, el alazán y el castaño. Y en otros países el castaño se lo conoce como colorado. ¿Sí? En México especialmente también como colorado. Entonces, estas 3 capas son la base de todos nuestros colores, genéticamente hablando, ¿sí? Pero tiene la razón, porque vamos a ver más adelante eso. El negro, el alazán y el castaño. El negro, como saben, son pelos negros, ¿sí? El alazán y el castaño tienen pelos rojo-marrón. Realmente los dos son el mismo color. La diferencia genética es que en el castaño, la crin, la cola y las patas son negras. Sí, esa es la diferencia genética. Imagínense lo que puede llegar a ser un gen. Un gen cambia que la crin, la cola y las patas sean negras. Entonces, solo por esa característica genética, el uno es alazán y el otro castaño. Sí, pero son capas bases. Sí, y de aquí se plasman todas las capas hacia abajo. Algo muy importante también que quiero empezar diciéndoles también, que a muchos les va a sorprender. No existen caballos blancos. Sí, no existe la capa blanca. Pero me van a decir, ¿pero cómo? Si vemos caballos blancos. El color blanco, genéticamente hablando, es la falta de pigmentación o de gránulos de pigmentación en el pelo. Sí, entonces cuando vemos una zona blanca, es una zona despigmentada, que no pintó al pelo, que no tiene melanina. Sí, entonces eso es importante. No existen caballos blancos. Solamente hay en medicina, y bueno, esto está fuera del tema, pero en medicina conocemos una patología que se llama el caballo, el blanco letal, que son potros que vienen del cruzamiento de 2 pintos, overos se llaman, que ya vamos a ver más adelante, y al cruzarse estos 2 pintos generan una alteración genética que permite el nacimiento de un potro blanco, o sea, de pelos blancos, pero ese no es el problema. El problema es que genéticamente, internamente, hay un desorden en la formación de los órganos, no tiene un pedazo de intestino, no tiene un pedazo de algún órgano. Entonces, por eso es importante conocer también de los colores, como vamos a ver. Entonces, esto debe estar claro. Negro, alazán y castaño. El alazán y el castaño a la final son rojo-marrón.
La diferencia es que el castaño presenta la cola, la crin y las patas negras. Como ven, el alazán es la crin, la cola y las patas del mismo color. ¿Sí? Punto. Vamos. Esa es la clasificación de las capas bases. A partir de las capas bases se forman capas diluidas. ¿Sí? Eso es importantísimo. ¿Sí? Las capas diluidas no son más que diluciones de las capas bases. Como podemos ver aquí, por ejemplo, muchos debemos haber visto un bayo. ¿Sí? La capa bayo no es más que un castaño, solo que diluido su color. ¿Por qué decimos un castaño? Porque si se fijan, tiene la crin, la cola y las patas negras. El bayo también tiene la crin, la cola y las patas negras. Y es una dilución media del castaño, ¿sí? No tan profunda, ¿sí? Entonces, ese es el bayo. El bayo es un castaño diluido, ¿sí? Pero ya saben, vemos un caballo así, es bayo. ¿Cuál es la diferencia con este? Este palomino, ¿sí? El palomino, en cambio, es una dilución del alazán, ¿sí? Del alazán, de este. Sí, es una dilución del color, sí, con la, no diferencia, pero en donde su crin, su cola y sus patas se diluyeron más, sí, entonces por eso le da ese tono de color, sí, esta es una dilución media del alazán, sí, y el cremella, conocido muy famoso, el cremella, que también es una dilución del alazán, sí, solo que una dilución más intensa, que llega al punto de casi llegar a que se note como un caballo blanco, ¿sí? Pero es una dilución intensa. Y es muy famosa esta dilusión en los caballos que vimos al principio, Caltequet, que es muy famoso porque la historia indica que Alejandro Magno cruzó el mundo montado en un Caltequet. Entonces, ya sabemos diferenciar, por ejemplo, de un palomino y un bayo. ¿Sí? El bayo, como pueden observar, es una dilución del castaño. ¿Por qué? Porque tiene la crin, la cola y las patas negras. Mientras que un palomino, como pueden ver, la crin es casi blanca, es literalmente amarillenta, y las patas también amarillentas. Entonces es una dilución del alazán. Ahora, muchos me criticarán, principalmente en los Estados Unidos, me dirán, pero palomino es una raza. ¿Sí? Los americanos describen al palomino como una raza americana, y la genética describe como una capa, un color. Ahora, ¿por qué? Desde mi punto de vista, para mí también solo es una capa, porque el palomino, que ellos describen como raza, realmente es un caballo cuarto de milla. Sí, es muy parecido a los caballos de los Mustang, de los cuartos de millas, vienen, yo pienso, esas líneas, ¿no? Entonces, para mí es más una capa que una raza. Y el cremella, realmente, como ya les dije, es una dilución del alazán. Sí. Esta es otra dilución. Sí, es una dilución conocida como DUM. La anterior dilución de estos tres colores es dilución crema. Y acá tenemos ya no falta mucho para no confundirnos. Acá tenemos la dilución DUM. Sí, esta dilución DUM, ¿qué colores nos permite tener? Una dilución del negro, o sea, tenemos un caballo medio grisáceo, ¿sí? Una dilución de un caballo negro. Entonces, a esta dilusión se la conoce como grullo, un caballo grullo, ¿sí? Es la capa grulla, ¿sí? La dilusión del castaño, esta es otra dilución del castaño, que se le conoce como lobero. Es muy raro ver caballos de esta capa, por eso tal vez no es muy importante, pero vale la pena conocer. La dilución del castaño también puede dar un lobero, ¿sí? Que básicamente es la dilución de la capa del rojo marrón hacia tirando ya casi un color grisáceo, pero la característica es que la crin, la cola y las patas son grisáceas, un poquito más fuertes, no negras, pero más grisáceas. Y finalmente el cerbuna, ¿sí? Que es una dilución del alazán, ¿sí? Del alazán de esta capa, ¿sí? Como podemos ver, ¿cuál es la característica? Que la crin, la cola y las patas, tanta dilución que tienen, se vuelve medio rojizo anaranjado. Entonces, yo realmente, personalmente, nunca he podido ver esta capa, pero existe y es importante saberlo, ¿no? Y esta que es importantísima y que yo creo que la mayoría la hemos visto, está dentro de las capas de patrón blanco. Como les decía, el blanco no es un color capa, sino es una despigmentación del pelo.
¿sí? Pero que nos da varias tonalidades o varios patrones. El más conocido que tenemos es el tordillo, ¿sí? ¿Cuál es el tordillo? El tordillo no es más que la mezcla de pelos negros y blancos. Sí, esos blancos ya saben cómo se generan por la despigmentación y todo esto. Entonces, es interesante entender que el tordillo puede llegar a tener 5 fases en un mismo caballo, ¿sí? Desde el nacimiento, o a veces no desde el nacimiento, sino de un caballo grande, cuando se va, por la edad, va perdiendo un poco el tono negro, ¿sí? Los pelos negros. Entonces, las 5 fases son una fase sólida, como podemos ver aquí, en donde predomina el pelo negro, una fase carbonera, que se le conoce, es una disminución en la intensidad del color negro y esta fase es la fase rodada o peseteada, ¿sí? Tordillo rodado o peseteado, que es también una de las que más podemos encontrar en las fases, ¿sí? Y en nuestros caballos. Se caracteriza, no sé si pueden ver la imagen, por presentar como anillos, ¿sí? En todo el cuerpo. Esa es una de las fases. Posteriormente a esta fase viene la fase del caballo mosqueado, ¿sí? En donde ya ha perdido gran cantidad, un 70-80% de los pelos negros y se ve mosqueado, como que en todo el cuerpo pondríamos mosquitos, ¿no? Mosqueado, así. Y finalmente no lo incluí porque básicamente terminan siendo de un color pelo blanco, ¿sí? Donde han desaparecido casi la mayor cantidad de pelos negros, pero a pesar de eso a veces se mantienen en la zona de la cola, la crin y las patas, ¿sí? Pero van perdiendo la dilución, ¿sí? Un punto importante aquí, muchos clientes o muchos amigos también me dicen, al ver este caballo, me dicen, oye, qué lindo es este moro. Y realmente no son moros, son tordillos. El moro, en realidad, está relacionado con otro color de caballos. Pero para no complicarles, el moro se diferencia de un tordillo en que también tiene una mezcla entre pelos blancos y negros, pero la característica esencial es que la cara es solamente de color negro. Sí, si se fijan, ese caballo no tiene un pelo blanco en la cara, todo es negro. Entonces, a eso le llamamos moro. Sí, si ya tiene un pelo blanco en la cara o pelos blancos en la cara, enseguida pasa a ser un tordillo. Inmediatamente pasa a ser un caballo tordillo. Pero el moro se caracteriza por eso. Sí, ¿por qué les decía que tal vez vamos a confundirnos? Porque el moro está dentro de la clasificación de los caballos ruanos. Sí, que es un tema un poquito más complicado. Es muy raro ver también esos caballos en la parte de caballos de salto y todo esto, ¿no? En caballos deportivos especialmente. Y finalmente, algo que también es importante entender, porque para nosotros, los médicos, es importante evitar estos problemas, es la capa de los caballos que se les conoce como pintos o pía. ¿Sí? Dentro de los pintos o pía existen 3 categorías. El caballo pinto tobiano, el caballo pinto overo y el Appaloosa. Igual manera, aquí entramos en una discusión. Para los americanos, el Appaloosa es una raza, sí, genéticamente es un pelaje, sí, pero para los americanos es una raza. Pero como pueden ver la conformación de este caballo, si yo veo ese caballo, es un caballo cuarto de milla. Miren esas ancas, ese poder en sus ancas de un caballo cuarto de milla. Entonces, para hacerlo sencillo, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? ¿Qué es lo que más nos confundimos? Dejen a un lado el color negro o castaño, que en este caso es. Lo importante para diferenciar un tobiano y un overo, el tobiano, las manchas blancas o la despigmentación pasa y llega hasta el lomo, ¿sí? Y el cuello hacia arriba, ¿sí? La crin puede estar pintada de blanco, pero siempre el lomo, el dorso, la grupa deben estar pintadas de blanco. Ese es un tobiano. El overo, como pueden ver, sus manchas blancas no llegan hasta el lomo y a su grupa, y tampoco sobrepasan la parte lateral del cuello, no llegan a la crin. Entonces, esa es la diferenciación real entre un tobiano y un overo. Sí, hay detalles mucho más específicos, pero es también complicarles el tema. Pero esa es básicamente la diferencia. Pero también es interesante, si nosotros aprendimos cuáles son las bases del caballo, vamos a saber que este es un overo en una base de un caballo negro, de un prieto, porque pueden ver la crin, la cola negra, todo es negro, solamente tiene las manchas blancas. Mientras que el tobiano
yo creo, en base a lo que yo puedo ver, él tiene una crin negra, una cola negra, y por ahí tiene algo negro entre las patas. Entonces este es en una base castaña. Sí, esta es una base de un caballo castaño. Sí, porque si la crin, la cola y las patas tendría del mismo color que el rojo amarronado de aquí, sería en una base de alazán. Sí, y bueno, con respecto a la palusa, hay muchas variedades de apaluzas. A mí personalmente me encanta esta variedad que se la conoce como apalusa ensabanado, porque presenta, no son manchas, recuerden, las manchas son las blancas. El pelaje de este posiblemente es un caballo, un prieto, ¿sí? Un negro. Entonces las manchas del ensabanado están en la grupa especialmente, pero también hay otro tipo de apaluzas como es leopardo y todo eso. No podemos encontrar muchas características, muchas variaciones de ese tipo. Eh, Eso básicamente yo creo con respecto a esto. eh, no sé, puse esta imagen realmente porque es muy importante para mí. He podido adquirir un poco de información de este libro. Les recomiendo que lo compren o lo bajen del internet. Es una investigación de un estudiante de la Universidad de Harvard, en donde él se retira de la universidad y empieza a analizar y estudiar a fondo al caballo. ¿Sí? Él empieza a investigar a fondo al caballo y a adquirir mucha información que es relevante para ponerla en práctica con respecto a los aspectos que nos pueden servir como seres humanos para sobresalir y poder cumplir nuestros sueños. Por eso, como dice ahí, la parte de la pasión en relación a la excelencia, él indica que para cumplir los sueños realmente no se necesita dejar la felicidad de lado, sino que los sueños se cumplan a partir de esa felicidad. Y bueno, eso es todo lo que puedo compartir con ustedes con respecto a esta plática. Espero que haya sido de su gusto y estoy a las órdenes para cualquier pregunta. Doctor, tenemos un par de preguntitas en Facebook. María José Repeto preguntaba, ¿los caballos también secretan los mismos neurotransmisores que los humanos? Sí, claro que sí. Fisiológicamente, anatómicamente o fisiológicamente hablando, existe un comportamiento también neurológico muy parecido con algunas variantes, pero la base es casi igual, ¿sí? Neurotransmisores, quimiorreceptores, todo ese tipo. Eso es un tema más médico, ¿no? Pero sí. Perfecto. Y Elfran Trujillo pregunta, ¿hay colores característicos de las razas y adicional, ¿hay una talla mínima en cada raza? Sí, perfecto, muy buena pregunta. Justamente cuando empezamos la parte de los pelajes, les comentaba de que el español, por ejemplo, no permite algunos colores dentro de eso del pinto. Cada raza tiene límites o tiene ciertos colores dominantes y que permiten dentro de cada raza. Eso tendríamos que analizar. Hay muchas limitaciones dependiendo de cada raza, pero sí. Y con respecto a la otra pregunta era relacionado a la alzada. Sí, dentro de los studbooks también justamente hablan sobre características externas que se deben cumplir. Sí, esa es una de las razones también por las cuales empiezan a seleccionar caballos de otras razas para ir manteniendo ese perfil de fenotípico, ¿no? La alzada, la cabeza, la inserción del cuello en el cuerpo, la grupa, la inserción de la cola y todo ese tipo de características, ¿no? Son específicas que se van manejando en cada raza. Por eso yo les comentaba que hay un mestizaje muy fuerte, ¿sí? Realmente, por eso dos caballos de diferentes razas nos parecen mucho, ¿sí? Por eso yo les comentaba hablar de prototipos. Sí. Perfecto, muchas gracias. No sé si alguien más o Gonza por aquí quieres aportar algo. Yo quería agradecerle al doctor, soy Efrecto Cíos, quería agradecerle mucho al doctor, que me parece muy interesante. Yo he comprado desde hace algunos años libros de caballos, pero no había tenido información completa como la que me ha dado el doctor. Yo le quería agradecer, doctor. Mucho gusto. Llanes,
Espero poder conocerle personalmente. Somos amantes de los caballos y veo que usted también, Claro obviamente. que sí. Entonces, algún momento para encontrarnos y ya cuando se termine esta situación anómala, pues poder disfrutar y ver a nuestros animalitos. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas Muchas gracias. gracias, doctor. Muy amable ha sido. Muy amable. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo, Cristian, en realidad quería agradecerte de parte igual de Arrayanes, del área hípica como tal que está bajo mi cargo, por tu paciencia, como te dije, por hacerte cargo de esta charla, realmente muy interesante para nosotros los hípicos que llamamos los caballos. Así también pues, quiero agradecerle al club por todo el apoyo y por todo el soporte en realidad para esta charla. Miguel, muchas gracias. Mauri Dávalos estuvo presente, el señor presidente del club. Les agradezco mucho también por su presencia, a todos los miembros de la comisión y a todos en general, los alumnos nuestros y toda la gente que estuvo aquí al pendiente de esta charla. Entonces, muchas gracias y una vez más, Cristian, siempre un agrado tenerte con nosotros y a las órdenes como siempre. Muchas gracias, Gonza. Realmente, como te dije al principio, es un placer compartir con ustedes y como te dije, estoy a las órdenes en lo que yo pueda ayudarles y compartir charlas informativas en todo lo que pueda colaborarles. Con mucho gusto, cuenten conmigo. Estoy a las órdenes. Excelente, doctor. Muchas gracias. Estamos mostrando en la pantalla, no sé si se ve un pequeño reconocimiento por su colaboración. Muy buena charla. Asimismo, agradecer la presencia del doctor Cosíos, presidente de la comisión, Mauricio Dávalos, que estuvo aquí, presidente del club, a todos los miembros de la comisión que nos acompañaron en esta charla de Zoom, y a los profesores también, Sebas, Eli y, por supuesto, Gonzalo, que sin duda pieza importante para poder lograr esta charla y este tipo de charlas. Muchas gracias a todos, doctor, muchísimas gracias. Como dijo el doctor Cosíos, ojalá que nos podamos ver pronto en los establos. Así es, ahí nos veremos, de seguro. Un gusto. Gracias, mi doc, muy amable. Gracias. Muy amable, Buenas tardes entonces. con todos. Buenas Buenas tardes, tardes hasta con luego. todos. Bye. Gracias.